Hola, hola. Hola a todos. Ahí estamos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bautismo, lo hemos logrado. Aquí estamos, sí, sí, Aquí sí. estamos. Bueno, bienvenida, Cristina. Recién abrí, así que ahí saludamos a todos los que se están sumando a este encuentro, a esta conversación, que estoy muy contenta de que podamos compartir. Muy agradecida también de tu tiempo y tu disponibilidad, Cristina, de estar ahí con A ti. nosotros. Encantada, Verónica, la verdad que sí. Y bueno, la verdad me acordé que he hecho un en vivo hace como 2 años, pero la verdad es que prácticamente, bueno, es el segundo, ya ni me acordaba casi que había hecho uno. Así que honrada de que me hayas invitado a estar aquí. Y bueno, pues vamos, si quieres, comenzamos con esta charla. Dale. Y Sí, cómo no, cómo no. Y mientras tanto se van sumando y a todos los saludamos. Si tienen después alguna pregunta o algún comentario, lo pueden ir escribiendo y a lo largo del encuentro lo leemos o lo retomamos. ujú. Así que, bueno, hoy vamos a conversar con Cristina sobre trauma, un tema que está ahora muy en boga. Todo el mundo está hablando del trauma, pero antes de eso quiero presentarles a Cristina. Cristina Melo es counselor humanista, integrativa, está especializada en reprocesamiento neurológico del trauma, en teoría polivagal, en brain spotting, en internal family system, en gestalt, en análisis transaccional, en terapia sistémica. Trabaja también con constelaciones familiares. Está certificada con el Dr. Van der Kolk en trauma y el enfoque terapéutico basado en el cuerpo. Y también es facilitadora de prácticas de cuerpo-mente, como Qigong, meditaciones activas y mindfulness. Y también es profesora de nuestra formación de terapia trifocal del trauma. Es una de las profesoras internacionales que invitamos con mucho gusto todos los años bueno, compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Cristina también fue anfitriona de la cumbre de trauma, ¿no? De resiliencia y plenitud del año pasado, y también tiene una plataforma de formación. Bueno, más adelante vamos a contar un poquito sobre todos estos espacios, pero primero me gustaría que hablemos un poquito de esto, ¿no? De llevarlo un poco al plano de lo cotidiano, porque esto que hablábamos, ¿no? Ahora todo el mundo habla del trauma y entonces aparece la pregunta, pero bueno, entonces, ¿estamos todos traumatizados? ¿Qué es trauma? ¿Qué no es trauma? ¿Qué te parece? A ver cómo qué te viene cuando hablamos de esta pregunta, ¿no? Bueno, por un lado tenemos, digamos, la doble definición de trauma. Si además si vamos al DSM-5, es decir, hay una, no sé, para los que no están tan familiarizados, hay como un catálogo eh, que se ha, digamos, establecido donde digamos, se organizan, se definen, ¿verdad? Este tipo de, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Y entonces, desde hace unos años existe algo que se llama trauma de estrés postraumático. Y esto, bueno, Van der Kolk fue uno que es un psiquiatra de Estados Unidos, bueno, que vive en Estados Unidos porque originariamente él es holandés. Um, pues él ha trabajado muchísimo durante muchos años con veteranos de Vietnam. Ya sabéis que Estados Unidos tiene muchos veteranos porque han estado en Ujú. muchas guerras de muchos lugares del mundo y entonces han vivido cosas terroríficas y estas personas presentan estrés postraumático. Entonces él ha conseguido que se reconozca esto como o sea, dentro de esta definición del DSM-5 en particular, ¿verdad? Entonces este es un tipo de trauma que sobreviene a raíz de una serie de experiencias normalmente en edad adulta, concretas, por ejemplo, alguien que va a una guerra, ahora los terremotos. El otro día veía una entrevista con un bombero que ha estado en Turquía y decía un bombero de aquí de España y decía que era lo más terrorífico que había visto nunca. Y él lleva toda la vida siendo bombero, o sea, lleva bastantes años. Es decir, él ha visto muchas cosas, accidentes de tráfico. Sin embargo, lo que
visto allí, o sea, de tantos cuerpos, tanta destrucción, la gente en la calle durmiendo bajo cero, todo esto, para él ha sido muy impactante, ¿verdad? Entonces, esto es un tipo de trauma, tradicionalmente le llamamos el trauma con T grande, ¿verdad? Ujú, ujú. Es decir, una persona, como por ejemplo este bombero, tiene una vida organizada, su familia, en fin, tiene una vida aquí en España, va a un lugar, tiene una serie de experiencias, vuelve y viene de una cierta forma, con algo, ¿verdad? Este tipo de profesiones, a ellos, digamos, hacen un gran bien, pero a cambio también ellos cargan con algo que es a veces por el impacto, por las experiencias vistas que han vivido otros, ¿verdad? Y luego habría algo que es de lo que más se habla últimamente, porque esto digamos que ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces puedes decir, mira, yo como no he tenido ningún accidente de tráfico, vamos a tocar madera, ¿verdad? De momento, como no he tenido algo así impactante en mi vida, realmente fuera, o sea, tan fuera de lo común, no siento estar traumatizada, porque mi vida ha sido más o menos lo que se dice normal, ¿no? No he tenido ese tipo de eventos. Y luego hay otra cosa, otro tipo de trauma, que es de lo que más se habla últimamente, porque quizá es lo más innovador desde los últimos 30 años, que es más bien el trauma de desarrollo, ¿verdad? Que hicimos la última cumbre alrededor de esto, y es todo lo que tiene que ver con mis circunstancias de mi desarrollo o del desarrollo de cualquier persona, especialmente en los primeros años de la vida, hasta la edad adolescente y poco más, ¿verdad? Porque claro, ahí como dice Mario Salvador, que es mi profesor y mi supervisor, ahí se esculpe, ¿verdad? Se esculpe el cerebro, se esculpe la psique humana a raíz de, o sea, según vamos viviendo, ¿no? ¿Verdad? Las experiencias que vamos encontrando, las relaciones que se generan en nuestra familia, lo que sucede ahí en el entorno más íntimo, eso genera un cierto tipo de carácter, ¿verdad? Entonces, claro, trauma de desarrollo, evidentemente hay grados, como dice Carmen Cuenca, ¿verdad? Es decir, ahora se habla en psicología de grados. No es tanto que uno está traumatizado o no está traumatizado, sino en qué grado. Es decir, es imposible que los padres sean 100% lo que los hijos necesitan, porque esto, bueno, digamos, sería algo absolutamente excepcional. Normalmente los padres siempre hacen lo que pueden, pero tienen sus limitaciones y las circunstancias de vida, ¿verdad? Eh, Dónde nacemos, las circunstancias de nuestra familia, si hay muertes tempranas, o si hay, por ejemplo, una madre o un padre depresivo que no está disponible emocionalmente. Todo esto nos va conformando. Y según hayan sido más o menos extremas esas carencias, habrá un trauma más o menos importante, ¿verdad? Pero en la realidad, claro, en la realidad decías, ¿estamos todos traumatizados? Bueno, visto así, o sea, mirándolo desde ese ángulo, es imposible o es prácticamente imposible que haya padres que hayan cumplido el 100% de eso que los hijos necesitan. Entonces siempre va a haber algo, ¿verdad? Es decir, habrá personas con algo de trauma, digamos, más suave, con ciertos aspectos, y habrá personas que han tenido unas vidas realmente complicadas, con experiencias adversas muy duras desde el inicio, mucho abandono, etcétera, etcétera, y esto va a conformar un carácter. Estoy pensando en niños que están, bueno, pues en centros, en niños que han vivido violencia muy tempranamente, incluso de bebés. Claro, esto deja una huella muy importante. No es lo mismo haber tenido digamos, aterrizar en un entorno así, que nacer en un entorno donde eres recibido con todo el amor del mundo. Sí, sin duda, sin duda. Y en esto que ibas aclarando también con mucha precisión, ¿no? Que en esta pregunta que traíamos, si estamos todos traumatizados y qué es trauma y qué no, de pronto se abre un espectro, ¿no? Y claramente esta visión que vos nombras como el trauma con T grande, como puede ser la experiencia del terremoto actual, la gente que está viviendo en la zona de invasión en Ucrania, situaciones diversas, políticas, económicas, ¿no? Que pueden ser muy graves, como también hay aquí en América Latina. Claramente son situaciones que dejan huella, ¿no? Huella en lo individual, huella en lo sistémico, huella en lo colectivo, ¿no? Estamos hablando también de los 3 niveles del trauma, que es un poco el enfoque del que yo siempre hablo, ¿no? La terapia trifocal tiene que ver con eso, con los 3 niveles del trauma.
Y estás nombrando siempre situaciones donde vivimos experiencias que coagulan algo de nosotros en ese momento, ¿no? Como si hay algo ahí de estar frente a esa escena, ¿no? Traigo un poco el bombero del que hablabas, ¿no? Y ese concepto también tan importante del trauma vicario, del trauma secundario, de quienes ayudan, están asistiendo, como no quedan ajenos a las experiencias, ¿no? Profesiones de ayuda, policías, bomberos, emergencias, ¿no? Como una parte de ellos queda ahí, ¿no? Como congelada, y aunque todo sigue, hay algo de ellos que no puede volver a funcionar y a conectarse con el universo emocional, físico, incluso cognitivo, de un modo natural, sino que quedan fragmentos de quienes somos, ¿no? Tomados por esa experiencia, ¿no? Esas formas de decisión, que es lo que llamamos el trauma, y que en ese sentido no es solo la T grande, ¿no? Que sino que pueden ser tantas experiencias que a veces las personas dicen, no, yo no tuve ningún trauma porque se refieren a eso. Pero de pronto cuando empezamos a tener otra mirada, ¿no? Los terapeutas, que también me parece importante llevar esto a esa conciencia, ¿no? Que cuando el terapeuta tiene otra visión sobre el trauma, de pronto lo encuentra también. Cuando uno no conoce, piensa que el trauma es solamente la experiencia de estrés postraumático del soldado que vino de la guerra o de la persona que perdió a toda su familia en el terremoto, pero cuando tenemos otra visión vemos que quizás alguien que, por ejemplo, presenció un robo, no le pasó a él, pero iba por la calle y vio un robo, una situación de violencia muy extrema, eso lo impactó, ¿no? Y esto también es una forma de trauma, ¿no? Ujú. Entonces, en un sentido, sí, todos tenemos alguna huella, ¿no? Esa es mi visión. No todas las huellas son iguales, me parece súper importante lo que decías en relación a las graduaciones, pero también es importante preguntarnos, ¿no? ¿Qué de nosotros está conectado con alguna experiencia que quedó sin digerir, ¿no? Sin integrar, que es lo traumático? Efectivamente, porque esa es la clave, lo que acabas de decir. Si volvemos, por ejemplo, al caso del bombero, que es algo como muy fácil de ver, ¿no? O de entender, esta persona, vamos a imaginar que vuelve a España, como él está en un cuerpo de seguridad, tiene una atención psicológica y hay una persona preparada que le explica, que le acompaña comprender esta huella somática en su cuerpo, por ejemplo, personas que no pueden dormir o personas que hay un ruido que les hace flashbacks, ¿verdad? Les lleva de nuevo a una escena de un estallido de un edificio que se cae, en fin. Y les ayuda con un, por ejemplo, reprocesamiento de trauma o lo que manejáis en vosotros de trauma trifocal, le hace un proceso, le ayuda en un proceso terapéutico, ¿verdad? Un acompañamiento terapéutico a digerir, porque eso se digiere. La experiencia se puede digerir si tenemos el acompañamiento adecuado, si tenemos el abrazo, porque a veces es el abrazo de nuestra pareja, ese reconfortamiento profundo que nos ayuda a poner en marcha los recursos propios de autocuración. En realidad, lo que hacemos en terapia es ayudar a que el recurso propio del paciente se ponga en marcha. Esto es como cuando hay una infección. El antibiótico no es que me cure, es que pone en marcha, ayuda a que mi sistema se recupere, ¿verdad? El antibiótico está en una cápsula y hace, bueno, hace una función, pero es mi sistema el que se recupera. Pues un trauma sería algo similar, ¿verdad? El problema es que muchas veces, y sobre todo si vamos ya a la vida cotidiana, se normalizan situaciones que están dejando una huella, ¿verdad? Por ejemplo, un caso, o sea, que se da habitualmente es uno de los padres, imaginamos, la madre, por ejemplo, tiene depresión y está con depresión años. Entonces, todos los niños que están ahí en esta familia van creciendo con una madre que no está disponible. Ella hace lo que puede, pero digamos no es suficiente para lo que ellos necesitan. Para su desarrollo, la sensación que ellos tienen es que la madre no está presente, no está, emocionalmente no está. Entonces, claro, ellos van creciendo en este entorno, pero es su vida normal, ellos normalizan esto. ¿Qué va a suceder? Que en su carácter va a haber este rasgo de sensación de herida de abandono, ¿verdad? Que se va a manifestar en muchas formas y que va a llegar, por ejemplo, a la consulta expresando tengo problemas
para encontrar pareja, por ejemplo. O siempre acabo eligiendo personas que me abandonan. Eso es un ejemplo, por ejemplo, clásico. ¿Por qué? Porque yo aprendí que eso era amor. Porque en mi inconsciente está que cuando yo era pequeña, cuando yo iba creciendo, esto es lo que yo tenía. Entonces, yo interioricé que eso era amor. Entonces, elijo personas que me recuerdan esto. Es decir, elijo lo que es familiar, es sistémico, ¿verdad? Lo que viene de mi sistema. Y esto es totalmente inconsciente. Entonces, claro, llegamos con un problema de pareja a consulta cuando la persona tiene 30 y pico años, 40 y pico años, porque no acaba de consolidar sus parejas, porque son, en fin, situaciones abandónicas, también, por ejemplo, en los trabajos, no acaba de consolidar. Y claro, si yo como terapeuta no tengo estos conocimientos profundos de trauma, que trauma además es trauma de desarrollo aquí, ¿verdad? Y veo, ¿no? Todo ese hilo conductor, pues puedo estar tratando el ahora con herramientas del ahora, pero si no voy al entonces, esta persona no avanza. Es decir, fijaros lo que decías, ¿verdad? Qué importante para las personas que estamos haciendo acompañamiento, las personas que estamos en la relación de ayuda, entender esto, ¿verdad? Y comprender, o sea, todos estos rasgos de personalidad, el origen. Porque si yo no trabajo el origen, por mucho que le dé, como dicen, tips, ¿no? También me dicen, dame unos tips. Y yo, cuando Claro. me dicen esto, yo me río, ¿no? Pero digo, los tips, el tips es que tú te cuides, a que vayas profundo dentro de ti. Es que no hay tip. O sea, el tip es, ¿sabes? Sanar esto, lo que está en lo profundo, esa herida original que está generando todas estas consecuencias. Y entonces, Sí. por eso quizá últimamente se habla tanto de trauma, porque se está comprendiendo, ¿verdad? Lo que sucede, cuáles son las derivadas, cuáles son, cómo luego se muestra todas estas consecuencias de haber vivido situaciones que no tienen por qué ser maltrato. O sea, lo que decimos, una persona deprimida está haciendo lo que puede, pero es que, digamos, para estos niños no es suficiente. Ujú. Y ahí en ese ejemplo que traes, me parece importante, por un lado, ver y ahora te voy a hacer una pregunta sobre esto para que hablemos un poco sobre dónde está ubicado el trauma, ¿no? Porque acá lo estás compartiendo en relación a los vínculos, ¿no? De pronto alguien consulta porque tiene un tema de pareja, supongamos, y ese es su motivo de consulta, y claramente es necesario que el terapeuta tenga una visión más amplia, ¿no? Que pueda ver que detrás de esto que es tan evidente, ¿no? Está lo latente, está aquella trama relacional, ¿no? Esa estructura vincular que es fundante y donde, bueno, estamos repitiendo en los vínculos aquello que hemos aprendido, ¿no? Pero también está en el cuerpo, pero también es posible que en una sesión de pronto empiecen a aparecer sensaciones físicas, ¿no? O que surja una oportunidad de incluir el cuerpo en la sesión y que si el terapeuta no tiene esta capacidad, ¿no? De leer este mapa también, ¿no? De acompañar a leer el mapa somático, se pierde la oportunidad, porque es una de las cuestiones vanguardistas de los últimos años, ¿no? Que las terapias que abordan el trauma no solamente lo miran desde lo psíquico o desde lo emocional, sino que incluyen el mapa del cuerpo y a mí me parece que eso ha sido muy revelador y muy transformador, ¿no? Entonces, ahora abrimos un poquito este punto, pero también pensaba que esta mamá deprimida de la que hablas necesita una mirada sistémica, ¿no? Porque también de pronto la psicología en general llega hasta esta conciencia, ¿no? De, bueno, la madre no le daba atención, mirada, significado, capacidad de sentirse valioso, ¿no? A ese niño, y esto es lo que la persona adulta después despliega en su mundo relacional. Pero si no podemos tomar también con otros ojos esa depresión de mamá, ¿no? Y mirar a dónde mira mamá cuando no me puede mirar a mí, si no podemos ampliar esa mirada, en un punto también nos quedamos en un callejón sin salida porque no hay solución a esa necesidad de ser queridos y reconocidos y mirados por mamá. No hay solución, mamá no me miraba y no me miraba, ¿no? Entonces la mirada sistémica ahí también nos da tantas herramientas de poder entender sistémicamente de qué se trataba ese síntoma
y cómo ese amor que mamá no podía desplegar sobre mí, estaba desplegado sobre algo de su historia, sobre personas de su historia, que, que por supuesto no es un amor vital, conducente, podemos decir sano, es un amor ciego, pero no deja de ser amor, ¿no? Y a los hijos nos ayuda a entender que nuestros padres no es que no nos miraban porque no les importábamos, sino que no nos miraban porque estaban tomados por otra cosa, ¿no? O conectados en un amor inconsciente y ciego con otras personas. Eso en general nos alivia, ¿no? ¿Qué pensás de esto, no? Abrí dos puntos ahí para hablar. Yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo, ya lo sabes, Verónica. Mi primera formación para abordar el trauma fue constelaciones familiares para entender, ¿verdad?, el origen. Mm. Porque el origen va más allá de cómo me siento yo. Es efectivamente, o sea, dónde miraba ella, dónde estaba mirando que no me veía. Y entender, pues, qué pasaba ahí, por qué tan importante mirar ahí, o qué fue lo que no tuvo ella, etcétera, ¿verdad? Y esto es la mirada sistémica, nos da esto y nos da esa compasión amorosa y esa sanación del vínculo a nivel profundo. Es decir, lo que no se puede sanar a nivel, digamos, cognitivo, porque, digamos, racionalmente es como imposible, se puede sanar en el corazón, se puede sanar en lo energético. Y esa es la, digamos, la mirada sistémica a mí es lo que me ha ofrecido, esa sanación profunda que va más allá de, digamos, de estas capas de la psique, de estas capas que son de estrategias de supervivencia. Hay algo más, ¿verdad? Que es lo que podemos llamar nuestra esencia o nuestra alma, y ahí en la terapia de constelaciones hay lo que llaman movimientos del alma. Y ahí, bueno, se puede observar, se puede sentir cómo las cosas se van colocando, se van comprendiendo, se van viendo de otra manera. Y hay como una profunda comprensión. Cuando esto sucede, es como que de pronto algo, es como que hace el clac, clac, ¿no? Cuando hace la columna vertebral clac, 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 está todo en su lugar, es algo así. Entonces, claro, efectivamente, Mario Salvador, mi profesor, dice, no hay trauma con T pequeña que no sea sistémico. Todo es sistémico. Es decir, todos estamos en un sistema, nuestros padres en el suyo, y además yo siempre digo, fijaros qué suerte tenemos hoy en día, estos medios, esta conexión, poder hablar tú y yo, es impresionante. Gratis, hablar de esto gratis. Hace años, o sea, para llegar a este conocimiento que estamos compartiendo aquí, tú y yo hemos tenido que hacer unas formaciones carísimas, viajar, no sé, cientos, a veces miles de kilómetros, durante días, hacer encuentros residenciales, o sea, dormir allí, hacer no sé, a veces 15 días seguidos de formación residencial para llegar a conclusiones que estamos compartiendo abiertamente aquí ahora. Es decir, los recursos que hay hoy en día es increíble, es decir, tenemos esa suerte, ¿verdad? Pero claro, nuestros padres y nuestros abuelos, o sea, especialmente, yo no sé en Argentina, porque Argentina siempre ha sido tierra de psicólogos y psicoterapeutas, pero en otros lugares del mundo realmente esto es una ventaja extraordinaria. Ellos no tuvieron nada. Ellos tenían todos sus traumas, además de épocas durísimas, de haber vivido guerras, inmigraciones, muchísimas carencias, de estar en la pura supervivencia a veces, o de tener como muchos mandatos familiares, en fin, estar en un mundo mucho más limitado y mucho más inconsciente, la inmensa mayoría. Entonces, claro, donde estamos ahora es un salto cuántico, es años luz, y creo que también hemos de tener en cuenta esto, Totalmente, digamos, a la hora ¿no? a la hora de mirarles a ellos, ¿no? Totalmente, como en esto que decías, ¿no? No hay trauma individual sin trauma sistémico, esto siempre tiene un trasfondo y muchos traumas sistémicos también están conectados con el trauma colectivo, ¿no? En esto que decías, la guerra, la pobreza, las motivaciones de la inmigración, que muchas veces son tan secretas, ¿no? Tan silenciosas. A veces en la familia se cuenta una novela para en realidad no hablar de lo que era tan doloroso, ¿no? Entonces, acá en Argentina que hay tanta inmigración, cuando hacemos los genogramas en las entrevistas,
yo siempre pregunto, ¿no? ¿Y de dónde vienen los abuelos? ¿Por qué vinieron? Y la mayor parte de la gente no lo sabe, no se habla de eso en las familias. Y si se dice algo, es algo como muy novelado. Y vinieron a hacerse la América, estaban bien allá, pero quisieron venir acá, ¿no? Como si fuera tan simple Ujú, y tan fácil desarraigarse, dejar la patria, la gente propia, ¿no? ujú. Y siento que esto que decías, ¿no? Los recursos colectivos que hoy tenemos, ¿no? Como esto, todo el material que está circulando de modo tan accesible, la posibilidad que tenemos hoy de acompañar a gente que está viviendo traumas graves, ¿no? Cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania, hubo una movida enorme en el mundo de acompañamiento. Nosotros también acompañamos a gente que estaba recibiendo ucranianos y toda eh, una fuerza colectiva tratando de acompañar una situación aguda traumática, ¿no? Y esto es tan novedoso eh, que es sorprendente también, ¿no? No solo cómo está emergiendo el trauma, que claramente está apareciendo con más fuerza después de la pandemia, esa es un poco mi experiencia, ¿no? Como hay mucha más demanda y necesidad de espacios terapéuticos y de trabajo personal, sino que también están apareciendo los recursos colectivos, ¿no? Y esto es tan importante a la hora de trabajar con el trauma. ¿Cómo ves vos esto, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión de los recursos también y cómo trabajamos lo traumático, no solo contando de lo difícil, sino trabajando con los recursos? Pues para mí el descubrir el trabajo con recursos ha sido maravilloso. Es decir, yo venía de las escuelas tradicionales, vamos, tradicionales de hace 30 años o por ahí, donde se hablaba mucho de la catarsis, donde quizá yo llegué a un punto ya en mi proceso personal que estaba harta de hablar de lo mismo y cansada de regodearme en lo mismo, ¿no? Esas emociones que llevaban hacia abajo. Entonces fue el descubrir, apoyarme en los recursos fue maravilloso, porque efectivamente todos tenemos recursos. Aunque en algunos momentos los sintamos muy pequeñitos, están ahí, porque si no tuviéramos recursos nos habríamos muerto. Es decir, si estamos vivas, si estamos vivos, es porque tenemos esa parte funcional o esa parte resiliente o sana que estira delante de nosotros y que nos mantiene con vida y nos mantiene yendo adelante de alguna manera. Y entonces, bueno, esto por una parte, y también creo que nos hemos dejado, que me preguntaste antes, el tema del cuerpo, Ujú, y sí, un iba a gran, volver a... y un gran recurso es el cuerpo, ¿verdad? Ujú, Porque claro, fijaros, el cuerpo, por un lado, es absolutamente inocente, es decir, no miente, el cuerpo nos muestra si somos capaces de escuchar, o sea, y de abrir nuestra mente, nuestra sensibilidad y escuchar lo que pasa dentro, nos muestra en cada momento cómo me estoy sintiendo y cuál es mi realidad interna, ¿verdad? Que se está moviendo dentro. Entonces, ¿por qué? Porque tengo un sistema nervioso y todo un conjunto de vísceras y de, ¿verdad? Las neuronas que están en la zona del intestino, en el corazón también hay neuronas. Tú que eres médico y eres cardióloga, me parece tan interesante que seguro que tienes tanto que decir acerca de eso. Pero, por ejemplo, en Tikkun hablan mucho de esto, ¿verdad? De las neuronas que están en el bajo vientre, donde está el jara, o, se trabaja mucho desde ahí, desde ese centro energético, y también en toda esta zona del área del corazón, ¿verdad? Y ya se sabe, ¿verdad? Han habido muchas investigaciones, el campo magnético de esta zona, es decir, pasa algo importante por ahí, ¿verdad? Entonces, claro, si yo soy capaz, o sea, porque claro, la mente se puede enredar todo lo que quiera. Es decir, la mente es infinitamente enredable, ¿no? Yo puedo estar toda mi vida enredada en mis pensamientos, por ejemplo, en la rumiación o en un pensamiento depresivo. Es decir, la mente puede estar ahí toda la vida, pero el cuerpo está constantemente entrando y saliendo de situaciones y de lugares. Entonces, si empiezo a unir cuerpo y mente, empieza a pasar otra cosa. Y es que el cuerpo, al fin y al cabo, es pura vida. Y si la mente empieza a estar más conectada con lo que pasa en el cuerpo, empieza a ser como más consciente de esa pura vida y puede, o sea, digamos que es un recurso gigantesco, enorme, para procesar o para apoyar ese proceso, ayudar a la mente a curarse, ¿verdad?
Y luego, por otra parte, eso como recurso, digamos, de sanación, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, estoy pensando en una persona que estaba conmigo en consulta hace unos meses, que era una chica que ella, cuando yo la conocí, era una persona totalmente cerrada, así encorvada, con la mirada hacia abajo, una chica muy joven, de unos 24 años. Básicamente venía por temas de, había tenido abusos en la infancia y era una persona muy, muy cohibida, por así decir. Y era algo que se veía en la forma de caminar, en cómo corporalmente, en cómo era. Entonces, a base de hacer sesiones, no solamente hicimos la parte, digamos, psicológica o mental, sino que hicimos también un trabajo corporal. Y bueno, cuando yo hacía bioenergética nos enseñaban estos movimientos de abrir toda la caja torácica, de experimentar qué sucede cuando hago esto, de darme ese permiso, ¿verdad? De experimentar qué sucede cuando hago en caja torácica, qué sucede cuando respiro en totalidad, ¿verdad? Cuando tomo toda esta energía que está disponible, que es mi vitalidad, y además movimientos que ayudan acompasadamente a esto, ¿verdad? Que potencian que esa vitalidad se despierte. Y haciendo esto solo con el cuerpo, o sea, digamos como una especie de gimnasia consciente, el cuerpo empieza a estar de otra forma. Esa es la gran palanca, ¿verdad? Y entonces la mente dice, porque claro, el proceso que hacemos es que la mente conecte con la sensación corporal y empieza a darse cuenta de que el cuerpo ya no está colapsado, de que ya no está en ese modo supervivencia, colapso, sino que el cuerpo tiene más que ofrecer y que si ella va haciendo proceso a nivel, digamos, de su estado interno, puede ir elaborando, ya sea con la parte, digamos, verbal o también con brain spotting o con otros recursos que seguramente tú también utilizas, elaboramos la historia, el entonces, el cuerpo está vivo, el cuerpo está aquí y ahora, está en plenitud, es una chica joven, es una persona totalmente sana a nivel, digamos, físico. Entonces, esta persona, al cabo de, no sé si fueron 3 o 4 meses, pues, bueno, dejó de venir una temporada porque se fue fuera de viaje y tal, y paró un poco las sesiones y volvió. Y venía andando totalmente erguida, con la mirada hacia adelante, brillante, el pelo totalmente vivo, no sé, la había cambiado por completo. Es decir, estaba conectada con su vitalidad, totalmente como enraizada, caminando tranquila, apoyando su peso tranquilamente. Y dicen, es que me lo dicen hasta la gente por la calle, que es que no parezco yo, porque llevaba toda la vida como agachada, toda la vida como cohibida. Es decir, el cuerpo alberga nuestra historia, ¿verdad? Porque dice Siegel que, claro, lo que hemos llamado inconsciente, que decían, bueno, esto del inconsciente es una falacia, porque ¿dónde está el inconsciente? Bueno, pues ahora Siegel, que es un neurocientífico de Estados Unidos, dice en el sistema nervioso. Está claro. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un flashback, cuando me acuerdo de algo que fue un evento traumático, una situación, digamos, que me condicionó, mi cuerpo me lo está enseñando físicamente, ese recuerdo. Es decir, puede que me cohiba como esta chica, o puede que salga hacia afuera, como un gallo, ¿no? Se muestra, nadie puede conmigo, justamente por lo inseguro que se siente, ¿verdad? En fin, no sé, me he perdido un poco, pero bueno, por ahí va la cosa del cuerpo. No sé si No, querías preguntar algo más. Me enrollo como una persiana. está muy claro, está muy claro. Y pensaba en esto que nombrábamos hace un ratito, ¿no? Que lo revolucionario de estos últimos años y los abordajes más vanguardistas del trauma que incluyen el trabajo con el cuerpo, traen esta posibilidad, ¿no? El cuerpo como un espacio consciente, no es el cuerpo como un organismo separado de la mente o de la conciencia corporal, ¿no? Sino es esa parte nuestra que empieza a poder sentir el cuerpo de nuevo. Pensaba recién esto, ¿no? Que parte de las consecuencias de nuestros traumas de desarrollo es que paulatinamente, por diversas razones, el proceso de socialización, situaciones traumáticas que hemos vivido en la infancia temprana, eh, costumbres, ¿no? Que son producto de lo traumático y que recrean el trauma, van generando en nosotros esa gran desconexión del cuerpo. Un bebé no está desconectado de su cuerpo. Un bebé necesita que su mamá o la figura de cuidado que esté más cerca le ayude a significar
sensaciones corporales, con emociones, con sentido, con palabra después, ¿no? Y así vamos nosotros construyendo esa posibilidad, esa capacidad de poner en palabras y de registrar lo que nos pasa, ¿no? Y esto lo olvidamos. Entonces nosotros con nuestros trabajos lo que hacemos es ayudar a que las personas se vuelvan a acordar cómo es sentirse, cómo es unir emoción con sensación y cómo es también en esto darnos cuenta de que todo el tiempo el cuerpo nos está dando una información que es, yo diría, como omnitemporal, ¿no? Es una información que tiene que ver con el ahora. Yo me siento segura o me siento alerta cuando estoy hablando con vos, ¿no? Mi cuerpo me dice si me siento segura o me siento contraída, asustada, en peligro, no sé por qué, pero algo de mí se retrae o se abre, ¿no? Y también es este tiempo del no tiempo del inconsciente, ¿no? Cuánto del cuerpo está mostrando experiencias traumáticas previas, experiencias traumáticas sistémicas, ¿no? Que se están manifestando. Entonces creo que el gran recurso del cuerpo en esto, en la posibilidad de mirar más profundamente lo que nos pasa y también en la posibilidad de transformar ese presente en una oportunidad de conexión social, ¿no? Que trae tanto la teoría polivagal, que es tan hermosa y revolucionaria en esto, ¿no? De Stephen Porges, como por la sola conciencia de darme cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hacer para conectar con vos, ¿no? Para estar más abierta, más disponible, si hay algo de vos que me abre, yo puedo potenciar eso y generar un espacio que es claramente posibilitador de todo lo demás, ¿no? De las conversaciones o del trabajo, si estoy en terapia. Así que creo que esta conexión de las psicoterapias tradicionales con el trabajo corporal son profundamente revolucionarias y que el trabajo va por ahí, ¿no? Que ya la palabra sola, que la palabra es muy importante, pero que sola no alcanza, que necesitamos integrar las dimensiones que somos, ¿no? Que nos componen. Así es. Además, lo que decíamos hace un rato, la mente puede fabricar, le llaman constructos, ¿verdad? Puede construir cualquier realidad. En la mente todo es posible. Y el cuerpo tiene nuestra verdad. Es decir, el cuerpo tiene mi verdad aquí y ahora. Si yo aquí y ahora, por ejemplo, me estuviera sintiendo incómoda, que no es el caso, yo podría observar esa sensación y decir, ¿con qué me conecta esto? Porque obviamente, si yo me siento incómoda, probablemente es porque algo mío ha tocado o está tocando esta situación. Algo que no es el ahora, algo que pasó. Y esto es clave, es decir, hacerse cargo, hacerse responsable de lo que uno o una alberga en su memoria somática, esa es la clave también de la transformación. Porque claro, si yo me pongo en ese lugar, digamos, clásico de, no, esto me hace sentir incómoda porque ella debe ser antipática, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor hay una persona enfrente que es totalmente antipática, pero si no toca nada mío, yo lo observo y ya está. Digo, esta persona no es muy, digamos, muy agradable o no es muy sociable, pero a mí no me activa, ¿verdad? No me dispara. Es decir, los disparadores externos están tocando mis botones, ¿no? Como dice Ketan, también que he hecho muchos talleres con él, tocan mis botones, ¿no? Entonces, esos son mis botones, Ujú. son mis asuntos. Y eso es lo que tratamos en terapia, ¿verdad? Y claro, la ventaja de conectar con el cuerpo es que el cuerpo es totalmente inocente, cuenta la historia tal cual. Si soy capaz de escucharlo, no le pone, digamos, no le añade ninguna salsa, es tal cual. La mente o sea, la mente puede tergiversar, puede generar cualquier historia alrededor, ¿no? Como decías tú, hacerlo más novelado o más dramático o normalizar o ignorar, pero el cuerpo tiene la historia y el cuerpo resuena con el presente a raíz de la historia y de cómo esté de elaborada esa historia. Tal Y no cual. sé, hay una pregunta por aquí, Sí, no sé, la justamente eso ¿sí? te iba a decir, ¿no? Que están comentando esto, si no es posible que el cuerpo hable de una incomodidad actual, si siempre tiene que ser algo anterior, una memoria. Bueno, ¿no? Obviamente son las dos cosas, es decir, Claro. por ejemplo, yo me siento cómoda con Verónica
Y yo sé que hay una parte que es porque yo he tenido una gran amiga que es de Buenos Aires. Entonces, solo el tono de voz, el tipo de música, a mí me recuerda a mi amiga, que es una amiga muy querida. Entonces, Eli, por cierto, si estás por aquí. Entonces, claro, hay una parte ahí que resuena con mi historia. Y luego, claro, Verónica puede ser más o menos, digamos, afín a mí, donde yo puedo sentir más o menos conexión. Pero para empezar, la primera sensación que yo tengo es muy agradable. A mí me invita a abrirme, me invita a estar tranquila. Y luego, claro, resueno también con lo que ella presenta. Yo resueno con lo que estoy viendo, lo que lo estoy sintiendo, y es mi cuerpo el que resuena. Es decir, es un binomio, es un asunto de dos. Totalmente. Y me parece importante también esta pregunta, porque en esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Como en el proceso de sociabilización, muchas veces enseñamos sin darnos cuenta a nuestros niños a no escuchar su cuerpo. En esto que preguntaba Lila, ¿no? Como de pronto los niños a veces dicen, ay, no, no quiero darle un beso a tal persona, ¿no? No sé, al profesor de la clase, o al abuelo, o a un tío, a una tía, no quiero, ¿no? Algo en su cuerpo está diciendo no. Peter Levine escribe un libro muy interesante sobre el trauma en los niños y habla mucho de esto con ciertos casos, ¿no? Como de pronto cuando se obligó a una persona en la infancia a tomar acciones que en su cuerpo claramente aparecían como un no, y sin embargo en esto de sociabilizar, no, tenés que darle un beso, tenés que saludar, tenés que ir a dormir la siesta con fulano, un familiar, ¿no? Después acontecían situaciones de abuso y esa persona había aprendido a no escuchar esa alarma de su cuerpo, ¿no? Que es este sistema nervioso, justamente el sistema vago, ¿no? Que en el vientre nos dice, no, hasta acá, es con esta distancia, ¿no? Y cómo es necesario volver a escuchar esa sabiduría del cuerpo sin necesariamente ponerle todo tipo de constructos mentales, ¿no? Sino simplemente no, es hasta acá y respetarnos eso, porque ahí hay una sabiduría. Ahora, esto no significa que le tengamos que poner todo el tiempo una razón proyectiva al otro, ¿no? No significa que si el niño no quiere saludar al profesor de gimnasia es porque el profesor de gimnasia es un abusador potencial. No, significa que no quiere y necesitamos respetar eso sin poner todo el tiempo una razón en el medio que justifique porque no sabemos si eso es así, ¿no? Y a la vez esto que traías, Cristina, tan importante de poder alojar nuestras proyecciones, responsabilizarnos nuestras proyecciones que a nivel del cuerpo son activaciones. En constelaciones familiares pasa mucho, ¿no? En los grupos, que las personas de pronto sienten activaciones físicas, ¿no? Con una constelación. Y entonces dicen, a veces me hizo mal la constelación porque después del taller me quedé con dolor de cabeza, o a partir de tal constelación me vino como unas náuseas y no se me fue, me debo haber llevado algo del taller, dicen muchas veces, ¿no? Y yo siempre digo, no, esas son tus activaciones, son los botones que dice Cristina, ¿no? Son tus temas que se despiertan en la memoria somática porque algo de lo que ahí apareció en esa imagen, en esa escena, en esos sentimientos que se fueron expresando, te conectan, te contactan, te despiertan, son tus memorias, ¿no? Entonces las dos cosas son ciertas, es muy importante poder darle lugar a ambas cuestiones, ¿no? A qué hay de mí en esto y también escuchar hasta dónde nuestro cuerpo nos dice sí o nos dice tomar distancia, tomar espacio, ¿no? Para estar en coherencia también, ¿no? Que es tan importante en esto de estar más sanos y más presentes y más vitales. Totalmente, Verónica. La verdad que importante, ¿verdad? La base de la salud, que es la coherencia, ¿verdad? Ujú, Mente-cuerpo, o sea, ujú. mente-corazón, ¿verdad? Y claro, esa coherencia se desarrolla si yo soy capaz de escuchar lo que yo necesito y lo que es adecuado para mí, ¿verdad? Tal cual, Y entonces, tal cual. cada uno ahí tenemos una sensibilidad y un momento. Hay momentos donde es adecuado algo y hay momentos donde a lo mejor no siento las ganas o la necesidad de acercarme a tal persona, prefiero estar tranquila o porque necesito descanso o porque simplemente estoy con mis pensamientos, en fin.
cada uno, esa escucha interna, qué importante, ¿verdad? Y qué importante desarrollarla. Y ese es el trabajo también, ¿no? Que hacemos en terapia, porque a veces las personas piensan que la terapia es para resolver problemas y que la vida quede toda perfecta y ya no nos pasen cosas difíciles, ¿no? Y también son como Ojalá, sí, ojalá y eso, pudiéramos hacer eso, ¿verdad? exacto, ¿no? Y en realidad el trabajo se trata de justamente estar un poco más libres, estar más en nuestro lugar de fuerza, más conectados, más en coherencia para afrontar con esos recursos lo que la vida nos trae. A veces los transitaremos acompañados, otras veces no hará falta compañía y tendremos esos recursos, ¿no? Pero la finalidad del trabajo es esta, ¿no? Es que estemos en nuestra fuerza, ¿no? En nuestro lugar de salud. Bueno, y Así vamos a ir es. cerrando ya esta conversación tan hermosa. Seguiríamos mucho tiempo charlando. Me parece muy lindo poder compartir contigo. Me parece muy hermoso todo lo que vas también trayendo y muy claro. Y quizás podemos contar algo de los espacios donde cada uno está también trabajando y dando formación sobre esto. Ujú. Bueno, sí, lo primero agradecerte, Verónica, que me hayáis invitado a participar en vuestras formaciones, que ya repito del año pasado, y estoy encantada. Y bueno, encantada de poder hablar aquí de ello. Creo que se llama, es que lo tenía aquí delante, pero se me ha ido el ordenador, el máster en trauma trifocal, ¿verdad? Así es. Y claro, las tres dimensiones de trauma que hemos comentado un poco por encima, ¿verdad? Que no hay un trauma, el trauma, o sea, digamos, más extendido es este del que hemos hablado, en donde está entrelazado lo sistémico, lo social y lo personal, ¿verdad? Todas las personas venimos al mundo con algunas, digamos, cualidades, con una genética, una predisposición, y venimos al mundo, nacemos en un entorno. Entonces, claro, de ese binomio del entorno más abierto, más social, de ahí nos vamos configurando y a veces necesitamos reprocesar ciertas cosas pues, para tener una vida más plena. Eh, ¿Cómo se puede saber si tengo trauma? Se puede saber si tengo trauma, si tengo áreas de la vida donde no acabo de desarrollarme, donde noto que estoy trabada, donde noto que no avanzo, eh, y que me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué si los demás pueden, yo no puedo? Entonces, bueno, sobre todo si hay un anhelo en el corazón, yo diría que esa es la clave. Uh-huh. Sí, muy, muy lindo. Pueden entonces sumarse a la web o en las redes. Ahí van a poder tener todo el material sobre la formación de terapia trifocal del trauma, de constelaciones familiares con abordaje en trauma y la formación de salud que también empiezan en marzo, donde Cristina también va a ser parte del equipo docente. Y Cristina tiene también una plataforma de formación que también me invitó a participar, así que ¿querés contar algo de esto? Y sí, bueno, lo mío es un proyecto mucho más incipiente, porque tú, Verónica, ya llevas bastantes promociones de las formaciones que hacéis. Yo estoy arrancando una plataforma que empezó, bueno, hace un mes y medio, dando continuidad a las cumbres de trauma, y lo que hacemos es abordar allí formaciones más cortas, de momento no son másters como lo vuestro tan largos, son formaciones más cortas, pensadas sobre todo para personas que están introduciéndose en este campo y que igual antes de hacer una formación mucho más larga o que tampoco van a hacer una formación tan larguísima porque no es tampoco lo que necesitan. Hay unas formaciones más cortas de varios meses que nos ayudan a ir conociendo diferentes aspectos, por ejemplo, cómo desarrollar la presencia, es un curso que hay de Hakomi, esa presencia amorosa tan importante, esa autoescucha interna que hemos hablado aquí. También está el de trauma de Mario Salvador y Carmen Cuenca, el de ADCs. Eh, Hay otro curso que es Pilar de la Familia, ¿no? ¿Cómo construir la salud mental en la familia? ¿Qué pilares serían los fundamentales? Y tenemos también en cartera los cursos que vais a hacer vosotros, que son varios cursos y que irán saliendo los próximos meses, también con la orientación vuestra. Es decir, nuestra idea es ofrecer diferentes abordajes del trauma desde esta visión somático experiencial, desde la atención plena. Y bueno, la verdad es que estoy feliz de poder contar con vosotros también y que en los próximos meses podremos ir anunciando cursos más concretos. Así es, así es.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por haber estado ahí con nosotros. Seguramente vamos a tener otros momentos para compartir con toda la comunidad nuestras charlas y reflexiones y tomar también sus preguntas, que son siempre una invitación a seguir reflexionando y teniendo nuevas comprensiones, porque este colectivo, ¿no?, que se arma es una conciencia muy rica también. Así que muchas gracias a todos por haber estado ahí. Y bueno, hasta prontito. Nos estamos viendo pronto en alguna de las formaciones. Así es, Verónica. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ti por invitarme, a todos los que habéis estado conectados y seguimos viéndonos y avanzando en este maravilloso proceso de autodescubrimiento y de transformación. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Un cariño enorme a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.